Bien, estamos una vez más aquí, bienvenidos al Facebook Live. Y los que han estado con nosotros este tiempo, hemos estado hablando sobre las escrituras, cómo leer mejor, entender mejor e interpretar mejor. Y hoy vamos a continuar hablando específicamente sobre cómo interpretar mejor las escrituras. Ahora, todo esto que nosotros estamos haciendo, sobre todo en la parte de la interpretación, solo quería mencionar que eso tiene un nombre. Cuando uno estudia teología, esa materia se llama hermenéutica, que es el arte o la ciencia de interpretar cualquier texto, en este caso, interpretar las escrituras. Y el primer punto de hoy es la escritura interpretando a la misma escritura, es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Este fue uno de los principios de la Reforma Protestante y espero que andemos muy bien en cuanto a conocer la historia de la Reforma y si no andan muy bien, entonces por favor no faltes la próxima semana, el próximo martes, porque el próximo martes voy a estar hablando acerca de cuán importante y por qué es tan importante la historia cuando hablamos de interpretar las Escrituras. Este fue un principio muy importante de esa Reforma Protestante. Repito, ¿cuál fue el principio? La Biblia se interpreta a sí misma. Este no es un tema fácil. Y quería mostrarles dos posiciones que son muy opuestas, la una a la otra. Esas dos posiciones hablan de la interpretación bíblica y ambas están basadas en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Todavía no lo busquen, ahorita vamos a entrar a mirarlo. Pero la primera posición es acerca de algunos reformados, algunas corrientes de personas que son reformadas o de denominaciones reformadas. Escuchen la posición que tienen. Dice, ya que la Biblia o la Escritura es la palabra de Dios y el Espíritu Santo su autor, nadie tiene el derecho de interpretarla. Esa es la primera posición que quería mostrar. Y esto es de algunas corrientes reformadas. Ya que la Escritura es la palabra de Dios y el Espíritu Santo su autor, nadie tiene el derecho de interpretarla. Entonces dejemos esa ahí. Ahora miremos la segunda posición, que es una posición de la Iglesia Católica. Dice una persona que se llama Gonzalo Aranda Pérez, que es un teólogo católico español, dice lo siguiente: la Iglesia es la depositaria de la revelación divino-apostólica que le llega en forma de tradición oral y como palabra escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Espero que le hayan puesto cuidado, que la Iglesia es la depositaria, hablando de la Iglesia Católica, es la depositaria de la revelación apostólica que le llega en dos formas, oral y escrita. Y dice las leyes de la Iglesia Católica lo siguiente, dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia Católica, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Papa. Esta es una posición completamente antibíblica. La pregunta, o una de las preguntas que me surge inmediatamente, yo leo cosas como estas, es ¿quién les encomendó supuestamente al magisterio de la Iglesia Católica el derecho de solo ellos interpretar la Biblia? Eso por un lado. Y ahora, hablando de la otra posición, que para mí también es antibíblica y extrema, es que nadie puede interpretar la Escritura porque es la palabra de Dios y el Espíritu Santo su autor. Yo creo lo opuesto y estoy absolutamente en el medio, y ustedes me han escuchado hablar todas estas semanas acerca de cómo nosotros todos tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y podemos, por supuesto, acercarnos, leer las Escrituras, alimentarnos de ellas, entenderlas por la iluminación del Espíritu Santo y, por supuesto, interpretarlas también. Ahora sí, vamos por favor en sus Biblias, ya todos sé que la tienen ahí lista. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21.
Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice así, versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hemos estado ahí en estas semanas, hemos estado enfatizando algunas de las cosas que están aquí, pero volvamos a mirar el versículo 20. Él está hablando de la Escritura, que es la palabra profética más segura, y él dice que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pero no dice que es asunto de no interpretarla, mucho menos que es un asunto de que algunos la pueden interpretar solamente, algunos privilegiados, entre comillas. Es un asunto no es de interpretación personal, pero es un asunto de interpretación. Ahora, esas dos palabras que están ahí, la primera, interpretación, la palabra que aparece en el versículo 20 como interpretación, esa es la palabra en griega 1955, epilusis, y esa palabra significa explicar, interpretar, explicar un texto, explicarlo e interpretarlo. Y luego la siguiente, interpretación, luego personal. Esa palabra personal o privada es la palabra griega 2398, irios. Y es una palabra interesante. Significa eso, personal, pero en un significado que de pronto nos da más luz en este contexto en el que estamos hablando. Es como si nosotros dijéramos mi interpretación, es mía. Y entonces ahí es donde Pedro y las Escrituras nos están diciendo, no es posible, esa no es la forma de interpretar la Biblia. Cuando yo le busco la interpretación que yo quiero y yo digo, no me importa lo que diga todos los demás, no me importa lo que la historia de la iglesia diga acerca de este texto, esta es mi interpretación. Esa no es la forma correcta de interpretar las Escrituras cuando yo digo mi interpretación. Entonces, ¿dónde debemos recurrir en busca de una interpretación equilibrada? Porque estamos diciendo que somos llamados a interpretarla, pero hay una forma correcta de interpretarla y en eso hemos estado todo este tiempo. ¿Dónde debemos recurrir para buscar una interpretación equilibrada? En primer lugar, a la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. La Escritura se interpreta a sí misma. En otras palabras, no hay otra fuente aparte de la Biblia donde podamos ir a buscar la interpretación de la misma. Para ponerlo en otros términos, hay un texto, lo leo, está en la Biblia, no lo entiendo bien. ¿Será que hay algún otro libro en el mundo que me pueda ayudar? ¿Algún escrito sagrado en la India o en el Oriente? ¿O algún escrito de algún grupo étnico en Latinoamérica? ¿O será que hay algún otro escrito escondido que me ayude a interpretar este texto de la Biblia? No, ninguno, no lo hay. Ella misma nos va a dar la interpretación. Ella misma se interpreta. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si queremos una interpretación balanceada, equilibrada y correcta de algún pasaje bíblico, aquí mismo tenemos que venir a la misma Escritura. También, aparte de la Biblia que se interpreta a sí misma, ya lo he dicho y lo repito hoy, necesitamos ir al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia de Cristo en el mundo, a través de toda la historia hasta nuestros días. Entonces, lo dije la vez pasada, lo digo una vez más, una interpretación incorrecta sería decir, este pasaje para mí significa, esto es mi interpretación y aunque esté en contra de lo que toda la historia de la iglesia ha dicho sobre este pasaje, yo me quedo con mi interpretación equivocada. Eso sería hacer una interpretación personal, privada, mi interpretación. Y Pedro dice que es la forma equivocada de interpretarla. Entonces, tengo que venir a la misma Biblia y también tengo que ir a la historia de la iglesia hoy y antes que han dicho
los hombres de Dios, los teólogos, la gente que él ha estudiado, la gente que ha expuesto las escrituras, ¿qué se ha dicho acerca de ese texto? Esa es otra fuente importante a la que yo debo ir cuando estoy buscando la interpretación de un texto. Entonces, no podemos pretender estar seguros de un completo entendimiento de cualquier pasaje de la Escritura hasta que hayamos estudiado lo que el resto de la Biblia dice del mismo tema. Entonces, repito esa definición y luego vamos a dos ejemplos que tengo. No podemos pretender estar seguros de un completo entendimiento de cualquier pasaje de la Escritura hasta que hayamos estudiado lo que el resto de la Biblia dice del mismo tema. Entonces, primer ejemplo, alguien va y se encuentra en 1 de Pedro 5:8, y ahorita vamos allá, 1 de Pedro 5:8 con el león rugiente. ¿Qué será ese león rugiente? Alguien podría decir, tiene que ser mi marido. ¿Qué será ese león? ¿Qué representará ese león? Y entonces, ahí atrasito, en 1 de Pedro, miren el capítulo 5, versículo 8, porque no, esa sería una interpretación equivocada de alguien que piense, ese tiene que ser mi marido. No, 1 de Pedro 5 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese cómo es muy importante. ¿Cómo? Porque el diablo no es un león. Esta es una figura que se está usando. Él está hablando del adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado muchísimas veces mencionar ese versículo y predicaciones y sermones acerca del mismo, y muchas de ellas no muy apegadas a una buena interpretación de este texto. Pero sí, el texto está diciendo que es el diablo. Pero es una figura que está usando, es como un león rugiente. Lo más seguro es que lo que Pedro estaba pensando es que el diablo estaba usando el imperio, porque si ustedes ven 1 de Pedro, él está hablando de persecución, le está escribiendo a una iglesia perseguida por el imperio. Estaba usando el imperio para perseguirlos y causar aflicción y sufrimiento sobre ellos. Entonces ese león, sí, en este caso está hablando del diablo, pero el diablo es un león, no. Porque resulta que en Apocalipsis 5, no lo busquen, anótenlo, Apocalipsis 5:5, Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. Entonces, un momentito, en la Biblia estoy encontrando que tanto el diablo como el Señor Jesús están representados por un león, sí. Sí. ¿El diablo es un león? No. ¿El Señor Jesús es un león? Tampoco. Sí, yo sé que se ve lindo en las películas y el león lo ponen bien hermoso y todo, pero el Señor Jesús no es un león, el diablo tampoco es un león, esta es una figura. Entonces, cuando vamos a toda la Biblia y comenzamos a examinar cómo se ha usado esa figura del león, nos encontramos con que representa autoridad, poder, dominio, fiereza, todas esas cosas. Y cuando las aplicamos en cada uno de esos contextos, encontramos el por qué se está usando esa figura de un león. De 1 de Pedro 5:8, por ejemplo, tristemente y para mí equivocadamente, hay muchísimos cristianos que andan todo el tiempo creyendo que hay un león rugiente detrás de ellos, que es el diablo. Entonces era solo un ejemplo de la Biblia se interpreta a sí misma. Encontramos la figura o el ejemplo de un león y nos vamos a toda la Biblia y nos encontramos con que ni el diablo es un león, ni Jesús es un león, sino que el león es usado en toda la Biblia para hablarnos de eso, de autoridad, de cuán fiero es, de dominio, etc. Y ahí lo aplicamos en cada uno de los contextos. El otro ejemplo está en 1 de Pedro, allá atrás, en el capítulo 3, y escogí este texto porque, escúchenme, es uno de los textos más difíciles de interpretar en toda la Biblia, según muchísimos estudiosos. 1 de Pedro 3, versículo 18.
3:18, espero que ya estén ahí, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Ese es un pasaje bien complicado de interpretar. Y el problema está en que podemos sacar muchas falsas interpretaciones si nosotros no seguimos los pasos correctos. Este que estamos aprendiendo, ¿qué hago con este pasaje tan difícil? Hasta el día de hoy es complicado. Hay muchas preguntas acerca del texto, pero ¿dónde vamos a ir para tratar de entenderlo? A la misma Biblia. Y aunque no podemos hacer un estudio del texto en este momento, muchos han sacado de estos 3 versículos. Dice que Cristo fue y le predicó a unos espíritus encarcelados. Lo unen con Efesios, que dice que el Señor Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra, y entonces muchos dicen, Él fue y le predicó a gente que ya había muerto, pero fue y les predicó para que tuvieran una segunda oportunidad, y entonces comienzan a establecer una doctrina que es antibíblica, y es que los muertos tienen una segunda oportunidad. Y entonces ahí tenemos que decir, no, un momentito, esa no es una buena interpretación, no es una sana interpretación. ¿Por qué no es una sana interpretación? Ahí supuestamente está diciendo que él bajó y le predicó a esos espíritus encarcelados que habían sido desobedientes en los días de Noé, y entonces ahí tenemos que recurrir ¿a dónde? A la misma Biblia. ¿Y por qué diríamos que esa no es una buena interpretación? Porque si nos vamos a otro versículo de la Biblia, y solo voy a mencionar uno, podríamos mencionar otros, pero si vamos a Hebreos capítulo 9, miren el versículo 27 de Hebreos 9. Hebreos 9, 27. Dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces lo que Hebreos 9, 27 está estableciendo es que no hay una segunda oportunidad para los que mueren. La oportunidad es aquí en vida. Porque si aceptamos esa interpretación de Primera de Pedro, entonces tendríamos que decir que los muertos sí pueden tener una segunda oportunidad. Y a la luz de toda la Biblia, ese versículo no puede ser interpretado así. Esa no es la interpretación de Primera de Pedro. Por lo tanto, la Biblia se interpreta a sí misma. Y el lugar donde tenemos que ir para aclarar un texto es al mismo libro, a la misma Biblia. Por supuesto, para eso tenemos que conocerla y tomarnos el trabajo de buscar en ella, en toda ella, el significado de algún pasaje, algún texto que no entendemos, que queremos interpretar. Vamos a toda la Escritura. Hay algunos que lo van a hacer, hay algunos que lo hacen, hay muchos otros que no lo hacen y simplemente están dispuestos a creer cualquier cosa que se les diga, como por ejemplo creer al señor Carlos Luna, el señor llamado Cash Luna, que dice que las llaves del reino de los cielos en Mateo capítulo 16 son oportunidades de negocios que Dios le va a dar a las personas. ¿Dónde está eso en las Escrituras? ¿Dónde está eso corroborado en otra parte de la Biblia? Entonces, tenemos que conocerla y tenemos que ir a ella y tomarnos el trabajo de cuando escuchamos, cuando tenemos un texto que es difícil, que queremos interpretar, vamos a la misma Biblia para que ella misma nos enseñe y nos dé la interpretación que estamos buscando. Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma. Segundo, la importancia del contexto. Yo creo que muchos han escuchado esa frase que es muy popular de que un texto fuera de contexto es puro pretexto, y sin embargo todavía vemos cómo muchos están dispuestos a predicar y enseñar y armar doctrinas de un versículo sin mirar su contexto, y hay otros muchos que están dispuestos a escuchar, pero nosotros no.
la importancia del contexto. Tal vez el mejor ejemplo que puedo dar de eso fue algo que nos sucedió hace muchos años, voy a ser muy breve. Estábamos pastoreando en la ciudad de Bogotá y una de las hermanas de la congregación nos llamó y nos dijo, por favor, ¿podrían venir a hablar conmigo? Estoy confundida. Entonces fuimos allá y la visitamos y le preguntamos, querida hermana, ¿por qué está confundida? Unos hermanos cristianos vinieron a visitarme y ellos me dijeron, traiga su Biblia. Y entonces yo traje mi Biblia y estábamos ahí sentados y me dijeron, mire, vamos a buscar, usted misma busque 1 Corintios capítulo 15. Y entonces ella buscó, como yo quiero que todos ahorita busquemos, 1 Corintios capítulo 15. Entonces ella dijo, unos hermanos vinieron a visitarme, me llevaron a 1 Corintios 15, me dijeron, ahí usted en su Biblia, usted misma, busque 1 Corintios 15. Y ahora busque el versículo 19. Y ella fue, buscó, llegó al versículo 19 y ellos le dijeron, lea. Y ella leyó, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración. Estoy leyendo en la versión de las Américas, la versión Reina Valera del 60, por ejemplo, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y cerraron y le dijeron, ¿sí ve? A usted le han enseñado mal, enseñándole que tiene que confiar solo en Cristo y esperar solo en Él. Su misma Biblia se lo dice. Que le vaya muy bien, se fueron. Y ella quedó confundida. Un texto fuera de contexto. Este es bien peligroso y hay muchos otros. Cuando nosotros vamos y no miramos solamente el versículo 19, sino todo el capítulo, inclusive ni siquiera todo el capítulo, los versos antes y después, inmediatamente nos damos cuenta de que lo que estaba diciendo Pablo es, si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos dignos de conmiseración y lástima. Pero como sí resucitó, por supuesto, tenemos toda la esperanza gloriosa en Él. Para que veamos lo que puede hacer un texto fuera de su contexto. El contexto es muy importante, muy importante. Cuidado cuando ustedes escuchen mensajes o predicaciones o sermones o lo que ustedes quieran de un versículo. Ahora, puede ser de un versículo, pero necesitamos extendernos a otras partes de la Biblia y mostrarlo en otras partes de la Escritura. De lo contrario, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes. La palabra contexto, nuestra palabra contexto viene de dos palabras en latín. Una, con, que significa eso, con. Y la segunda, textus, que significa tejido. Y es muy interesante eso porque el contexto habla de algo que está entretejido. Entonces, si hablamos de la Biblia, todos estos textos y versículos y porciones no son hebras sueltas que podemos tomar cuando queramos. Todo está entretejido y así necesitamos entenderlo. Por eso el contexto es muy importante. La definición del contexto es las circunstancias en las cuales algo fue dicho o un evento ocurrió. Las circunstancias que rodean un evento o algo que se dijo. Y que puede involucrar cosas como las siguientes preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijeron? ¿Era el que estaba escuchando una persona amigable o una persona hostil? Ejemplo de eso, Cristo hablaba de una manera muy diferente a la multitud que cuando hablaba con los fariseos. Ustedes lo pueden ver en los evangelios. Otra, ¿dónde estaba la persona a quien se le dijo eso? ¿Qué motivó la persona que dijo o escribió eso a escribirlo? Todas esas son preguntas que nos llevan al contexto. El contexto es muy importante. Hay 3 diferentes tipos de contexto que tengo hoy para ustedes, que son muy, muy importantes. 3 diferentes tipos de contexto. El primero, el contexto textual. En otras palabras, lo que venía diciendo el autor antes y lo que dice después del verso donde nosotros estamos. 1 Corintios 15, 19. Si lo leemos solito, la hermana quedó confundida, gracias a Dios, hasta ese día que la visitamos. Si leemos unos versos antes y unos versos después, ya está aclarado el asunto y esa falsa interpretación de que si esperamos en Cristo somos dignos de lástima queda completamente anulada. Entonces, el contexto textual, ¿qué dice antes? ¿Qué dice después? Y nosotros tenemos que irnos de
de contexto en contexto. Supongamos que estamos leyendo algunos versos, no entendemos muy bien, queremos encontrarle la verdadera interpretación, tenemos que irnos al capítulo. ¿De qué está hablando ese capítulo? Pero no solamente el capítulo, ¿de qué está hablando el libro? El libro, ¿de qué está hablando el libro? Por ejemplo, para mí es muy complicado tratar de entender una porción del libro de los Efesios sin entender todo el libro. Es muy complicado. ¿De qué estaba hablando Pablo en el libro de los Efesios? Y no es muy difícil, tiene 6 capítulos. Capítulo, libro, luego, si nos tenemos que ir más allá, Nuevo Testamento, como hicimos ahorita, en Primera de Pedro, no entendíamos un pasaje y alguien estaba sacando una interpretación equivocada. Oh, un momentito, pero Hebreos 9:27 nos dijo que esa interpretación no sirve. Eso de que la gente después de que se muere tiene otras oportunidades de escuchar el Evangelio, no. Hebreos 9:27, y a los hombres les está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces el contexto del Nuevo Testamento nos ayuda a aclarar una interpretación. El contexto textual es muy importante, lo que se venía diciendo, lo que se dice después. El contexto textual le da pleno sentido gramatical al pasaje. Le da pleno sentido gramatical. Tengo un ejemplo de ese. Si quieren buscarlo y si no, lo escuchan en Mateo. En Mateo capítulo 18, y este verso también es muy conocido y lo usamos todo el tiempo y lo escuchamos todo el tiempo. En Mateo 18 dice el versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Precioso, lindo, y lo usamos todo el tiempo. Yo he escuchado, por ejemplo, hermanos, bienvenidos, somos más de 2, aquí está el Señor, y yo me pregunto, ¿y qué tal si fuera uno? Pero bueno, mil cosas que hacemos con ese versículo, pero cuando vamos al contexto, resulta que en ese capítulo, en esa porción, Cristo estaba hablando de problemas interpersonales, peleas entre individuos que necesitaban ser arregladas, ofensas que no habían sido arregladas. Y si ustedes revisan el contexto de Mateo 18, está hablando de eso, de problemas entre hermanos, de ofensas que necesitan ser arregladas, habladas, perdonadas, etcétera. Necesita ser arreglado. Si hay necesidad de otros que se involucren, pues hay necesidad. Si 2 personas no pueden arreglarlo, hay necesidad de que otros se involucren, busquen ayuda y solucionen el problema, arreglen el conflicto, no lo dejen así. Y luego el versículo 20, en ese contexto, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que para mí este versículo está diciendo en este contexto es, si ustedes hacen eso, si ustedes siguen estos parámetros, estas pautas para arreglar problemas interpersonales entre cristianos, yo apruebo si ustedes lo hacen así. El Señor aprueba ese tipo de resolución de conflictos que encontramos en Mateo 18. Pero nosotros lo usamos un versículo fuera de su contexto. Espero yo que la mayoría de veces no haga daño, como yo creo en la mayoría de veces no hace daño, pero muchas veces sacamos textos fuera de su contexto. El segundo grupo o el segundo tipo de contexto es el contexto histórico. El ambiente histórico, social y cultural en el que el texto se produjo. Hermanos, los textos de la Biblia se produjeron en lugares específicos, con gente específica, en una sociedad específica y en una cultura específica. Y nosotros necesitamos entender el contexto histórico, cultural, social de lo que se está diciendo en ese momento en que estaban sucediendo esas cosas. Les doy un ejemplo. Cuando aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el lavado de los pies, ese era un aspecto cultural. Cristo lavó los pies de sus discípulos. Hermoso. Pero cuando a mí, por ejemplo, me dicen, ay, hermano, lo invito a que nos lavemos los pies, digo, no estoy interesado. ¿Por qué? Porque soy antibíblico. No, este es un aspecto cultural de ese tiempo. Se hacía en ese tiempo, en muchas ocasiones, era muy practicado. Juan capítulo 13, hermoso el mensaje
Cristo dijo, lávense los pies los unos a los otros. Yo creo que no estaba hablando tanto de aplicar este contexto cultural de lavarnos físicamente los pies los unos a los otros. Estaba hablando de servirnos, de estar pendientes de los demás, de ayudarnos, de perdonarnos, de estar listos para poder sacrificarnos a nosotros mismos y que la otra persona pueda ser ayudada. De todo eso. Pero muchos, sin entender el contexto cultural de lo que se hacía en ese tiempo, hoy en día todavía quieren, tengamos una reunión y lavemos los pies los unos a los otros. Y no está, es decir, no está mal. Pero necesitamos entender los contextos históricos, social, cultural, historia. Repito, el próximo martes vamos a estar hablando de cuán importante es la historia en la interpretación bíblica. Es muy importante. Muy importante. Un ejemplo de eso, la mayoría en nuestro continente, según los números y las estadísticas, la mayoría en nuestro continente de hermanos cristianos son pentecostales. Pero ¿cuántos de ellos saben lo que significa ser pentecostal y por qué? ¿Cuántos de ellos saben dónde y cuándo y cómo nació el pentecostalismo en Latinoamérica? ¿De dónde vino? ¿Cómo se originó? No sé. Pero no creo que las cifras sean muy halagadoras si pudiéramos averiguar cuántos conocen la historia. Entonces, contexto textual, ¿qué es? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Histórico, ¿dónde se dio? ¿Dónde se dijo eso? ¿Dónde sucedió ese evento? ¿Cuáles eran las condiciones sociales, culturales en donde eso se produjo? El propósito que tenía el autor al enviar, por ejemplo, esa carta de Pablo a los que lo iban a escuchar o iban a leer esa carta. Todo eso tenemos que entenderlo para poder hacer una sana interpretación. Y el tercer grupo es el contexto doctrinal, muy importante. Los aspectos de la doctrina cristiana con los que el pasaje se relaciona, necesitamos entenderlo. Porque un pasaje de la Escritura no puede ir en contra de la doctrina de otros textos en la Biblia. La Biblia no se contradice. Y necesitamos aplicar esos contextos doctrinales para poder hacer interpretaciones correctas de versículos o de textos de la Biblia. Necesitamos tener en cuenta otros pasajes que se relacionan con el mismo. Les voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo, si quieren mirarlo, Santiago capítulo 2, este también es bien conocido. Santiago 2, versículo 14. Santiago 2, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Alguien podría leer eso y decir, un momentito, pero yo estaba convencido que la salvación era por fe. Así como lo dice Pablo en Efesios 2. Pero Santiago está diciendo algo opuesto. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Está preguntando a él. ¿Qué hacemos? ¿Cómo entendemos? Necesitamos aplicar todos estos principios de irnos al contexto, de ir a revisar. Y si hacemos eso, vamos a darnos cuenta de que no hay ninguna contradicción aquí. No era que Santiago no creyera que la salvación es por fe. La salvación es por fe, por gracia, no por obras. Santiago no creía que la salvación es por obras. Lo que Santiago está diciendo aquí, y lo resumo así porque no podemos entrar en el pasaje ahorita, es que si alguien realmente tiene una fe genuina, eso se va a notar en sus obras. Pero si alguien dice que tiene una fe que es genuina y sus obras para nada representan esa fe, es cuando él dice, esa fe es más bien como una fe muerta. Entonces, el contexto doctrinal es muy importante. Leemos un texto y necesitamos ir y buscar si en otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, habla del mismo tema, que enseña, que no vaya a contradecir otras doctrinas de la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Si yo interpreto un texto y me encuentro con que la interpretación que le estoy dando al texto está negando o contradiciendo otra doctrina de la Biblia, mi interpretación está incorrecta y necesito revisarla. Entonces, el contexto es muy importante, el doctrinal, el histórico, el textual, para poder hacer sanas interpretaciones de las Escrituras.
Tenía un tercer punto, pero voy a pasar al último y dejamos ese para después. Temas controversiales. Hay muchos temas en los que los cristianos tenemos diferentes posiciones, pero no necesariamente significa que unos estén interpretando incorrectamente la Biblia y los otros la estén interpretando correctamente. Porque a la hora de hablar de lo que nosotros creemos, todos esgrimimos la Biblia y mostramos bíblicamente, según nuestra posición, que lo que nosotros creemos es lo correcto. Hay muchos temas en los que los cristianos tenemos diferentes posiciones. ¿Qué hacemos con todo eso? Déjenme hablarles de algunos. No todos los cristianos están de acuerdo en si la salvación se pierde o no. Hay algunos que creen que la salvación no se pierde. Una vez que tú eres salvo en Cristo, nadie te puede quitar esa salvación. Hay otros que creen que esa salvación sí se puede perder dependiendo de lo que tú hagas. Si haces mal, entonces puedes perderla. Si es por obras o es por gracia. ¿Esa salvación es por obras o es por gracia? Hay algunos que creen que es por gracia y hay muchos otros que creen que es una combinación entre gracia pero también mi comportamiento. Hay muchos cristianos que no están de acuerdo sobre los dones del Espíritu Santo. Algunos creen que todos están operando hoy en día, otros creen que no todos están en operación hoy en día. Otro tema en el que los cristianos, y solo estoy dando algunos ejemplos, adoración y la música. Y nos damos cuenta cómo a medida que pasan los tiempos, pues todo es tan diferente, ¿no? Yo obviamente ya soy parte de una generación pasada. Si alguien, por ejemplo, me invita y me dice, Martín, te invitamos a una vigilia y vamos a estar ahí toda la noche adorando al Señor con reggaetón. Yo diría, no, más bien, no hermano, gracias, lo mío más bien es como el ayuno. Entonces, diferentes música y adoración y llegará su tiempo donde hablemos de todo esto, pero son temas controversiales. Bautismo de niños. Hay denominaciones cristianas que bautizan niños, sobre todo presbiterianas y otras, y hay otros que no creen en eso, están en contra. Es un tema controversial. Política. Algunos creen que debemos permanecer en eso de que el Estado y la Iglesia no deben unirse. Hay otros que, por supuesto, creen que sí. Y hay otra cantidad de temas, mujeres en el liderazgo. Hay muchos temas en que los cristianos tenemos diferentes posiciones. Y repito, no necesariamente es que unos estén haciendo una mala interpretación de la Biblia y otros no. Es posible que sí, pero no en todos los casos. Y esto siempre ha estado en toda la historia de la iglesia. Por eso miren lo que dijo Agustín de Hipona. Respecto a todos esos temas controversiales ya desde su tiempo, él dijo, lo que necesitamos es en lo esencial tener unidad. Y cuando hablamos de lo esencial, son doctrinas absolutamente fundamentales de la fe cristiana. Entonces, ejemplo, si la salvación es en Cristo o no, ese no es un tema controversial, esa es una doctrina fundamental de la Biblia. Y si alguien no cree que la salvación es solamente en Cristo, entonces ya no es cuestión de tema controversial. Eso ya no es unidad. No podemos tener unidad con alguien que no cree que Cristo es el Salvador. Otra, si alguien no cree en la divinidad de Cristo, si alguien cree que Cristo simplemente fue un hombre, Él no fue Dios, entonces eso ya es algo en contra de los fundamentos, de lo esencial en las Escrituras. Él dijo en lo esencial unidad, tenemos que estar unidos, pero en lo esencial. En lo esencial nos debe unir, estamos todos de acuerdo con eso esencial. Pero hay cosas que no son esenciales o que él llamó dudosas, en las cuales debemos tener libertad. Una cosa es creer, si todos creemos que la salvación está en Cristo y es por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, eso es esencial, perfecto, unidad. Pero de pronto algunos de nosotros creen en el hablar en lenguas y otros no. Eso no es esencial. Y no creo que debiera desunirnos o dividirnos ese tipo de cosas. O la música o la liturgia, la forma en que se hacen las cosas. Eso no es esencial. Agustín dijo, en eso debemos tener libertad.
libertad. Y eso no debe dividirnos. Debiéramos tener libertad. Si en lo esencial tenemos unidad, en lo dudoso, en lo no esencial, debiéramos tener libertad. Y él dijo por último, y en todo caridad, amor, en otras palabras. Y yo creo que todavía esa frase de Agustín, ese principio, es absolutamente aplicable hoy en día. Hay temas controversiales, yo creo que siempre los va a haber, pero si en lo esencial estamos de acuerdo, en las otras cosas que no son esenciales, no tendrían por qué dividirnos. No tendrían por qué romper nuestra amistad, nuestra hermandad. Y sobre todo, si en todo nosotros usamos amor. Aún, por ejemplo, para todos los que no creen, los que no comparten nuestra fe. Y en otras oportunidades entraremos a hablar de estos temas. ¿Debemos los cristianos amar a las personas homosexuales? Esa es una buena pregunta. Controversial, tremendamente controversial hoy en día. Y en otra oportunidad llegaremos ahí. Pero termino diciendo, resumiendo, la Escritura se interpreta a sí misma, la Biblia se interpreta a sí misma. Necesito buscar una interpretación, voy a la misma Escritura, voy a la misma Biblia. La importancia del contexto, crezcamos en esa práctica de usar el contexto. Este versículo, ¿qué estaba diciendo antes? ¿Qué estaba diciendo después? ¿En qué capítulo está? ¿En qué situación está? ¿En qué libro está? ¿En el Nuevo Testamento? ¿Cuándo se dio eso? ¿En qué circunstancias? ¿En qué cultura? ¿Bajo qué presiones sociales? Lo que sea. Necesitamos mirar muy bien el contexto. Y respecto a los temas controversiales, hermanos, si no es lo esencial, yo creo que debemos aplicar lo que Agustín dijo, libertad, y en todo, sobre todo, amor. Necesitamos unidad en lo esencial, eso sí. Entonces acuérdense que seguimos el martes, y el martes vamos a estar hablando de la importancia de la historia en la interpretación bíblica. Entonces gracias por estar aquí, un abrazo grande, y nos vemos el martes. Bendiciones.